Bienvenidos y bienvenidas al desván número 7. Estoy hoy con Harry. No. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, corazón? Como sabéis, Ewi trabaja con nosotros en la parte también de nutrición. Y como gustó muchísimo el programa anterior, ¿vale? Que era sobre hábitos saludables y nutrición, hemos dicho, ostras, vamos a hacer uno, en plan, como más específico y sobre todo más interactivo con vosotros. Y así también como que vamos hablando, o sea, lo que preguntéis, el chat y tal. Aparte, tengo que decir que estéis atentos tanto a la red de Equinor como mías, porque muchas veces lo que hacemos es poner una cajita de información, o sea, como de pregunta y tal, por si tenéis una pregunta en concreto y queréis que sea a lo mejor un poco más anónima o lo que sea, pues bueno, pues lo podéis preguntar por ahí y nosotras pues desde aquí pues os lo vamos a responder. ¿Qué tal, Ewi? ¿Cómo es? Bueno, estar... Me preguntan, ¿micro nuevo? Ay, ay, ay. Sí, ahora se escucha perfecto. Ahora sí, un momento, ahora sí. A ver, háblame. Hola, hola. Hola, hola, nada, nada. Fallo técnico. Al directo. Me- vale. Fallo técnico del... No, el micro no es nuevo, lo que pasa es que lo tengo más cerca porque en el anterior me dijeron que no se me oía bien. Entonces lo he traído aquí cerca para que se oiga. La otra vez como que nos quedamos un poco cortos, así que hoy vamos a estar un poquito más con el tema de las preguntas y tal. Ya os digo, Ujú. vamos a empezar contestando las preguntas que teníamos. Pero yo tengo una pregunta, porque es verdad que ahora aquí es verano, ¿vale? O sea, en España. Y hay algo que a mí me llama la atención y es que, por lo que sea, siempre se dice como que en verano comemos menos y digamos que como que intentamos restringir un poco más, ¿no? También es un poco este pensamiento de, ay, llega el verano, no tengo que comer tanto, tal. Entonces, bueno, no sé si en tu caso te ha llegado gente, por ejemplo, a la clínica diciendo, oye, no, pero es que para verano tengo que estar a punto. Sí me pasa, pero me pasa antes del verano. Es decir, sí, o sea, como que Claro, unos meses precisamente, antes. sí, la gente empieza igual. A ver, normalmente en enero, siempre con los propósitos de año nuevo, de cara al verano, hay bastante gente. Y luego ya entre marzo, abril, hay mucha gente que viene, ¿no? Y dice, bueno, pues para verano intento en 3 meses hacer todo lo posible y luego ya en verano abandono y ya retomamos eso en septiembre. Em, es un poco el planteamiento estacional que tiene pues este tipo de servicios o esta profesión, que creo que es un poco incorrecto porque al final el hecho de alimentarte de manera saludable y tener una buena relación con la comida no es estacional, no es como recorto durante estos meses y luego me pongo hasta el culo y como fatal y bebo 50 cervezas al día en verano y luego ya retomo en septiembre de nuevo y luego en Ya. Navidades vuelvo a irme un poco de madre. Lo ideal es, pues eso, que haya cierta flexibilidad a lo largo de todo el año y conseguir integrar eso dentro de tu alimentación del día a día. ¿Y por qué se dice, en plan, cuando es verano, lo típico de en verano comemos menos? ¿Eso tiene alguna lógica científica? A ver, pueden darse dos escenarios. En verano, normalmente hay personas que comen menos porque es verdad que el calor hace que apetezca menos y la comida es menos densa calóricamente. Eso sucede, son cosas más fresquitas, con más porcentaje de agua. No es tanto, ¿no? En invierno te apetece más un cocido, una sopita caliente, ese tipo de cosas más densas. También hay gente que igual quiere reducir porque en verano muestras más parte de tu físico y tienden a reducir simplemente por ese motivo. Pero también está la parte en verano de las terracitas, suele haber más cervecillas, pues eso, sales de, yo que sé, por ejemplo en España, pues te comes una paella, no sé, en Latinoamérica si hay cosas así más estacionales también, me imagino que sí. Heladitos, ese tipo de cosas también son como la contraparte, ¿no? En ese sentido, que sí que hay más vida social, barbacoas, todo este tipo de cosas también se dan. Entonces, depende también un poco del individuo y de los hábitos que tenga. Y te quería preguntar, o sea, ya como entrando un poco en el tema de las preguntas y tal, eso ya es una pregunta por mí, en plan, que tengo yo en la cabeza, ¿vale? Hace unas semanas creo que fue una chica que se llama Isabel también, que creo que es
endocrinóloga, es que no sé cómo se dice. Uy, se me ha ido la cámara. Puede que sea, es que os voy a buscar a la chica Endocrino o porque endocrinóloga, sí. endocrinóloga puede ser, vale. Y fue al podcast de Jordi Wild, ¿vale? Sí, la Entonces, vi. claro, hubo un tema que a mí se me metió mucho en la cabeza, que era el tema de la suplementación. Ella Sí, decía, o sea, si no me equivoco, y si no, no nos pueden decir por aquí, que en resumen, ¿no? Hablaba súper. Aparte, te da gusto escucharla porque es una chavala que tú dices, ostras, gracias. En plan, te explica el porqué también, ¿no? De las cosas. Oye, hay que. No es que tengas que tomar esto, es que tienes que tomar esto porque tal, ¿no? Era como que te lo explicabas y tal. Y hubo una suplementación, de hecho, hubo como cuatro. O sea, cuatro medicamentos que ella dijo, bueno, medicamentos, pastillas, lo que sea, suplementos, que ella dijo que lo recomendaría, en plan, a toda la población, para así decirlo. En plan, sí o sí que lo tuviéramos que tomar. Que era la B12, el omega 3, creo que era. ¿Qué más? A ver si me pueden decir por aquí. Creo que era vitamina D, creo que era. Y otra muy rara. otra muy rara. Sí, porque era algo en plan de no sé qué, no sé cuánto, H. O no sé qué, no sé cuánto, no sé qué. No sé a cuál te refieres. No te, pues yo no tengo ni idea, ¿vale? Yo no sé si en la postura donde tú estás recomiendas o no tomar ese tipo de suplementación. Es que era una, os lo juro de verdad, no sé, porque yo de estas cosas, por eso tengo aquí a Esther, porque como yo lo sé, pues ella me dice las cosas, ¿vale? Entonces, sí es verdad que yo de hecho se lo pasé a mis padres, o sea, lo pasé por mi Discord y tal, y lo pasé también a mis padres y le dije, tío, me parece súper interesante porque era como que decía que ahora mismo los alimentos obviamente no es como antes, o sea, entonces por ese hecho nosotros nos tenemos que adaptar también al medio y a lo que nos da y tal. Entonces, en este caso, ahora mismo como que hacía falta la suplementación. No sé tú cómo ves esto. A ver, primero tendríamos que entender qué es un suplemento y qué función tiene. Un suplemento es algo que nos da un aporte extra para evitar una deficiencia nutricional o apoyar funciones corporales específicas, ¿no? A nivel de salud, de inmunidad, etcétera. Entonces, los suplementos, pues eso, apoyan evidencias que, o sea, apoyan funciones, como hemos dicho, que igual a través de la alimentación puede ser más difícil conseguir. Yo no comparto del todo bueno, el HS incógnita que tenemos por Me lo ahí, han dicho por no aquí. sabemos cuál es. Me han dicho ¿Ah, lo han dicho? coenzima Q10. Ah, vale. Yo me dio la H porque, bueno, a mí me ha gustado a mí la H hoy. He dicho, bueno, Vale. me voy a vender la H. Em, el único que sí que diría que la mayoría de la población necesita hoy en día es el tema de la vitamina D. La vitamina D se encuentra en déficit, si no recuerdo mal, alrededor de un 50% en población joven, por decirlo así, simplemente porque es una vitamina que se sintetiza a través de la exposición solar y cada día estamos más dentro de casa, trabajamos en casa, estudiamos en casa, todo, jugamos al ordenador un montón de horas, streams, etcétera, ¿no? Sobre todo creo que somos precisamente una población que no sale tanto, sobre todo a la luz solar. Em, y bueno, el déficit cada vez es mayor porque antes pues, la gente trabajaba más en el campo, hacía más vida en la calle y pues hoy en día es complicado. Y sobre todo a partir de 65 años el déficit supera el 65%. Entonces sí es algo que la mayoría de población ha de consumir porque, o sea, es que ese déficit es real. O sea, también, bueno, no todo el mundo, hay personas que igual están muy expuestas a la luz solar y que sí que trabajan mucho en el campo, que no necesariamente han de tomarla y que tienen bien sus suplementos de vitamina D, o sea, sus niveles de vitamina D. Tema suplementación, hay que, como van a cubrir un déficit, tenemos que ver que primero tenemos o necesitamos ese aporte, porque no tendría sentido consumir vitamina D si no tenemos un déficit o no eh, prevemos que lo podamos tener. ¿Vale? O sea, ahí sí que
cuidado con eso, porque yo he hablado mucho de eso también en redes sociales, que hay gente que toma suplementos aleatoriamente porque escuchan que son muy buenos y hay algunos que pueden producir toxicidad si nos pasamos en cierta cantidad, que al final los suplementos, por mucho que sean vitaminas, ¿no? Y no sean medicamentos, no significa que sean inocuos. Entonces, bueno, el tema del omega 3 realmente la suplementación con omega 3 bajo mi punto de vista y de otros muchos nutricionistas, no tiene sentido. Es decir, el omega 3 sí que es muy necesario, es antiinflamatorio, es un tipo de grasa esencial que necesitamos, pero normalmente los blisters de pastillas de omega 3 suelen tener, o sea, cada pastillita suele tener alrededor, si no recuerdo mal, de entre 200 y 300 microgramos. Y por ejemplo, simplemente un filetillo de salmón tiene 80 veces más. O, por ejemplo, para personas que no consumimos animales, por ejemplo, una cucharada de 10 gramos de semillas de chía tiene 17 veces más que una sola pastilla. Es decir, es un ácido graso esencial que necesitamos, pero que podemos obtener a través de otras fuentes. Sí que es verdad que como cada vez la alimentación es menos variada y menos saludable, por decirlo de algún modo, menos completa, pues bueno, hay gente que tira de suplemento, pero yo siempre apoyaría principalmente a obtenerlo a través de los alimentos porque me parece mucho más eficiente. ¿Y qué Pero, más habíamos y dicho? el Dime. hecho, Esther, en plan, el hecho de cómo ahora mismo cómo se dice, se comercializa, se industrializa con lo que son los alimentos a los animales, ahora es como que, cómo te pregunto? O sea, porque a mí me están prometiendo, bueno, en este caso no, porque yo creo que encima las dos somos vegetarianas, ¿no? En plan, entonces, lo que te quería preguntar era, ¿se promete que X alimento, porque X animal te va a dar X nutriente? ¿Eso es real? O sea, el cómo se está haciendo ahora mismo es real que te va a dar tanto nutriente. Por ejemplo, pasa con la B12. Por ejemplo, ¿no? La B12 era una bacteria, creo que era del suelo, que entonces la vaca o lo que sea lo comía, entonces digamos que eso estaba dentro de ese organismo, pero porque la digería. ¿Qué pasa? Ahora mismo hay muchos animales que están en fábricas y tal, entonces digamos que no tienen ese medio porque no, o sea, literalmente no lo digieren. Entonces, ya no solo para mí, sino porque yo sí es verdad que la tomo la B12, pero para otra gente que se supone que sí que la está teniendo, pero en realidad no, o sea, no la está, eso, no la está comiendo literalmente, ¿no? Sí, como estoy leyendo en el chat, justo es lo que ha dicho Danielowski, dice, se la meten en el pienso. Efectivamente, enriquecen los piensos pues, del ganado normalmente con esta vitamina, que es una forma de suplementación, realmente. O sea, al final, la persona que consume este animal lo adquiere por suplementación indirecta. No es la propia persona la que toma el Vale. suplemento, sino que suplementan al ganado, que luego va a ser el alimento de la persona, y lo consigue a través de eso. Por eso muchas veces, ¿no? Lo típico que se suele decir a las personas vegetarianas o veganas de, bueno, te tienes que suplementar, realmente esas personas también se están suplementando de manera indirecta. Porque es verdad que el origen de esta vitamina es bacteriano y se encuentra en unas bacterias que hay en la tierra. Entonces, al final, viene a ser un poco lo mismo, tomar la suplementación o a través de la carne que ya ha sido previamente suplementada. Vale. Pero, ¿y el cómo, lo que yo te quiero explicar? ¿Quién dice, o sea, o cómo se sabe que esas vacas, por ejemplo, están, digamos que ese pienso tiene el suplemento? Porque claro, Claro, esta chica decía, es que hoy en día el cómo se está haciendo las cosas, o sea, no nos es como que ella decía que ahora mismo el cómo se estaba industrializando todo, en realidad esa vitamina no la tenían los animales. Era como que antes sí, pero ahora mismo hoy en día no. Claro, entonces claro, yo, o sea, esto yo ya ya no por mí, sino para la gente que nos esté escuchando en plan de, oye, no sé si tú también, porque aparte la chica decía, o sea, súper importante la vitamina B12, o sea, la recomendaba sí. muchísimo. Es muy importante, de hecho, el déficit de vitamina B12 puede llevar a tener problemas neurológicos que muchas veces son irreversibles. Y esto enlaza muy Eso bien con decía una ella. pregunta que creo que te habían mandado en Instagram, ¿no? Que había alguien que decía, ¿es verdad que la calidad como de la alimentación es cada vez Eso. peor? ¿Cómo lo podemos saber?
pues es un poco un salto de fe, la verdad. Ahí, claro, ¿cómo tenemos la opción de saber si este ganado o sea, esta porción de carne que está tomando esta persona viene de X tipo, o sea, X alimentación en la que se siga correctamente lo que se debe dar al animal? Muchas veces en la industria Ya, no sucede así, o sea, nadie sorprende realmente, ¿no? Las condiciones en las que, pues, viven algunos animales que se destinan luego a la industria cárnica. La verdad que ahí no estoy tan puesta, pero ya más a nivel personal, pues eso, es que es un salto de fe, es esperar que se siga. Quizá alguien que esté más especializado, si de esto podrá saber más algún veterinario que esté especializado en tema ganadería y tal, porque es el tema de la alimentación de los animales. En principio yo creo que debería darse el pienso suplementado con vitamina B12, pero que igual por ya, abaratar costes se opte por otro tipo de pienso que no contenga esto. Pues puede ser. También es cierto que cada vez más productos, sobre todo desayuno, ciertos tipos de cereales, sobre todo, bueno, bebidas vegetales y sobre todo alimentos que están muy orientados al público vegetariano y vegano, porque se entiende que tenemos como más dificultades de obtener esto, sí que están enriquecidos con B12. De hecho, podéis incluso ir a mirar en casa si tienes alguna bebida vegetal o algún cereal de desayuno o algo así. Normalmente si miráis la etiqueta sí que viene enriquecido con vitamina B12. Ahí sí que lo marca. Pero es que en los productos cárnicos, claro, no viene, porque al ser solo es que eso un te iba a decir, alimento que digo, no. es que hay Claro, veces que incluso no vienen con etiqueta, ¿eh? O claro, sea, no depende si tienen te vas a etiquetado. una... Te vas a una de esto, a una, ¿cómo se llama? Una carnicería, o sea, te dan el de esto y te lo envuelven y tal, pero es como que no te, ¿sabes? No hay una etiqueta que ponga esto y esto. Claro. mm, Ahí Pero, por ya, ejemplo, pues no te sé decir. Barico dice, en ese sentido entiendo que el mismo salto de fe que hay que tener en que un producto vegano es vegano realmente, ¿no? Son marcas que quieren que les compre, están muy incentivados a engañarte, tanto veganos como cárnicos. O sea, yo creo que sí es una norma ponerte lo que realmente lleva ese alimento en los ingredientes, ¿no? A ver, sí, eso está regulado por la Unión Europea, por la EFSA, por la EFSA, que la llamo yo. Eso está regulado y tienes que añadir todos los ingredientes en orden de cantidades en el etiquetado. Entonces, eso, o sea, a Claro que ver, aunque el que alguien pack... puede intentar hacerlo de manera ilegal, pero normalmente eso sí que está como muy regulado. Pero cuando el alimento es simplemente la materia prima, es decir, una pieza de fruta, unos filetes de carne, ahí no hay, no te informan de cómo ha sido alimentado normalmente ese animal o si la manzana que vas a comprar, yo qué sé, se ha utilizado un pesticida u otro para. Ya. Entonces ahí eso sí que no suele haber información acerca de eso, ni se exige, ni nada de eso. Entonces, cuando un alimento viene enriquecido, sí que ha de mostrarse. Y cuando un alimento, cualquier ingrediente que se añade a un alimento, ha de añadirse en el etiquetado. Y también yo creo que hay que tener mucho cuidado porque el hecho, por ejemplo, a mí me pasaba las primeras veces cuando yo estaba hace ya en 2015 que empecé a ser vegetariana, o sea, era como que tampoco nadie te enseña a leer las etiquetas de los alimentos. Claro, entonces tú decías, ostras, es que me viene no sé qué 500. Entonces yo decía, claro, ¿qué es eso? Entonces había que tener como muchísimo cuidado porque no, es que esto es gelatina de tal y es, ¿sabes? En plan del animal. Entonces yo, por ejemplo, eso no me lo podía comer. Entonces sí es verdad que a veces está como escondidilla así como las cosas, te la pone Mm. porque lo tienen que poner sí o sí, pero claro, no te está poniendo, ¿sabes? En plan X cosas, o sea, no te lo está poniendo directamente, por así no te está poniendo lo que quieres buscar, sino que a lo mejor te lo pone como muy rebuscado, por lo menos. Sí, eso también es por tema de normativa normalmente. Y ahí pues sí que hay muchas cosas, por ejemplo, el E120, el carmín de cochinilla, ¿no? Que al Ya, final ese es como el mítico y el más conocido. Claro, tú lees ahí, pues no sabes que eso viene de un insecto y que realmente ese producto pues no es vegano ni vegetariano. Pero sí, eh, la es verdad que que hay ahí, cosas... bueno, complica un poco la lectura de este tipo de cosas. Es que a mí a día de hoy me sigue pasando, por eso te digo, ¿eh? En plan, que nunca...
siempre he sido como... Y aparte ahora te vienen también las aplicaciones estas, que no sé si tú estás a favor o en contra, que es lo de, por ejemplo, lo de la yuca, creo que una se llama yuca y otra se llama fitness no sé qué, que es como que lees la etiqueta del coso. Como que ahí te Ya, ponen los orígenes y no sé qué. Pero aún así la uf, gente no lee eso, la gente lee si está en verde lo compro y si está en rojo no. claro, Es es que que es un eso... arma de doble filo. No me tienden a gustar ese Te tipo cubre de Melissa. aplicaciones, no por la aplicación en sí, sino por cómo la gente las utiliza y cuál es el fin que le dan, ¿no? Es que me ha pasado de venir bastantes personas a consulta, ¿no? Que tengan una obsesión con utilizar ese tipo de aplicaciones y, bueno, muchas veces el semáforo que utilizan no tiene ni siquiera o sea, una lógica a nivel de nutrición te puede marcar en rojo algo que es perfectamente saludable y en verde algo que no es saludable, pero que es bajo en calorías, etcétera. Entonces, eso lo cogería con pinza. Sí que para igual saber, pues para casos estos concretos de alergias, de veganismo o vegetarianismo, de todo este tipo de cosas, o yo qué sé, personas que igual tengan intolerancia a la fructosa y hay ciertos aditivos que igual les pueden sentar mal, más por temas de salud que por tema de simplemente alimentarnos bien o no. Y tengo una pregunta, y si quieres ahora después empezamos con las preguntas que nos han dejado, pero es Ujú. mía personal. ¿Tú piensas sobre de las personas que creen que es bueno comer de todo? Ejemplo, yo voy con mi aplicación del móvil y hay algo que me sale en rojo. Y digo, ay, no, eso no lo tengo que comer. Pero en realidad tiene una, oye, que sé, imagínate, pasa mucho, o por lo menos a mí me ha pasado en los supermercados con las grasas. A lo mejor hay un alimento que tiene mucha grasa y me lo da por rojo, pero es una grasa buena. ¿Sabes? No te estoy diciendo en plan de un paquete de papas que te comas malísimo. O sea, yo no sé si tú eres de las que cuando estás trabajando lo que sea, recomienda a veces, claro, porque ¿qué es lo que más cuenta? Las calorías, por así decirlo, o los nutrientes que nos va a dar ese alimento. A ver, lo que más cuenta para mí es la salud, siempre. Ese es el problema de estas aplicaciones. Por ejemplo, que te marquen un alimento, yo qué sé, no lo he probado, pero no sé cómo marcarán el aceite de oliva, espero que bien, ¿no? Pero imagina que te lo marcan en rojo. A ver, al final la grasa del aceite de oliva es de las mejores que tenemos, los frutos secos, las semillas, el aguacate también. Y las grasas son esenciales para un correcto funcionamiento o sea, de nuestro cuerpo. De hecho, es que cumplen funciones metabólicas necesarias. No podemos vivir sin las grasas, ¿vale? Porque además de función de reserva, ¿no? Que es un poco igual la que nos puede preocupar, tiene un importante papel hormonal. También tienen un papel energético, ¿no? Cuando no podemos tirar de glucosa. También tiene un papel importante en el transporte y en la absorción de ciertas vitaminas. Entonces, son esenciales. Por cierto, hablando del tema que decíamos de la vitamina D, ¿no? Sí. Que es muy necesaria, precisamente las grasas favorecen, bueno, tienen el papel esencial en el transporte y absorción de la vitamina D, que es un tipo de vitamina liposoluble, es decir, que se disuelve en lípidos. Necesitamos grasas para poder absorber esa vitamina. Si yo tomo la vitamina D, pero estoy obsesionado con no tomar nada de grasas y no introduzco ninguna grasa en mi alimentación, no voy a poder absorber bien esa vitamina. O sea, para dar a entender simplemente que la grasa no es solo algo muy calórico, sino que Ya. cumple funciones vitales. Entonces, son necesarias. O sea, y no es que haya que tomar de todo, se puede tomar de todo, no es necesario tomar de todo. Está maullando, no sé si la habéis oído, pero está Sí, está por hablando. ahí. Vale. Lo que quiero decir es que, yo qué sé, lo típico que igual nos dicen, perdón, qué pobrecita, nuestros familiares en casa, ¿no? De, tienes que comer de todo. Tampoco hace falta, yo qué sé, que me coma las espinacas si es la única verdura que no me gusta. O sea, se puede vivir sin comer de todo. Está bien comer variedad, pero si hay una cosa en concreto que no me gusta, tampoco es necesario. Pero sí que hay nutrientes esenciales que podemos conseguirlos de diferentes fuentes, ¿no? No hay ninguna fuente que de por sí sea ningún alimento que sea completamente imprescindible, pero sí que todos los macronutrientes, por ejemplo, son necesarios, o todas las vitaminas o todos los minerales, pero pueden estar en diversos alimentos.
Para la gente que a lo mejor se agobie, en plan, porque a mí me va a pasar a veces de agobiarme porque digo, ostras, tengo que tomar algo. En plan, hay tantas cosas y mientras más o menos más te informa del tema, es como que, buah, se abre un mundo y tengo que tomar 1500 cosas y no me entero, ¿vale? La solución es ir a un nutricionista. A ver, la solución, la más sencilla, antes de ir a un nutricionista, es tratar de comer variado, ¿vale? Si como variado, por norma general, voy a obtener todos los nutrientes. A no ser que tenga algún problema, lo que sea, pero si es una persona sana y como variado, pues es decir, pues, diferentes tipos de frutas, de verduras, de fuentes proteicas, pues o bien de procedencia vegetal, como legumbres, algún tipo de cereal, etcétera, o pescado, etcétera. Si varío mis tipos de alimentos, eh, no voy a tener problema. Ahora, si soy, por ejemplo, hay personas que comen muy sano, entre comillas, pero no varían su alimentación, pues ahí sí puede haber déficit, porque si realmente la única fruta que tomo es plátano, que es muy sano, pero no tomo más, la única verdura que tomo es brócoli, pero no tomo ninguna más, Ya. y solo tomo como una cosa de cada grupo, ¿no? Porque típicas personas que igual pues no tienen mucho tiempo y siempre tiran de lo mismo, es verdad que están comiendo cosas muy sanas, pero igual no están aportando todos los nutrientes que necesitan porque necesitan algo más de variedad. Entonces simplemente comer variado es un poco la solución. Si quiero buscar algo más concreto o si tengo dudas, siempre se puede acudir a un nutricionista que no necesariamente ha de trabajar contigo con un menú, si no quieres. Te lo puede ofrecer para que tengas ahí como una estructura completa con todo. O no, puede trabajar contigo pues enseñándote simplemente pues para ti pues, cuál es la frecuencia de consumo de alimentos ideal para poder cubrir un poco todo y tener salud. Ya. Claro, un poco que también te guíe, por así decirlo, si te deja a lo mejor perdida o perdido, ¿no? ¿Qué ha pasado? Claro. Una pregunta, cuando tú vas a un nutricionista, o sea, claro, porque yo te puedo decir en plan un psicólogo, ¿no? Ah, pues no te sé decir las terapias que hay, pero el tema de, por ejemplo, la nutrición, yo no sé si es vas una vez y te explican, también depende, supongo, lo que tú quieras llevar, ¿no? En plan de, pues semanalmente, no sé si, es que no sé cómo va, por si podrías explicar el cómo va el tema de ir a un nutricionista. A ver, es que esto depende de con el profesional que te encuentres. Lo ideal es que te encuentres con alguien que se ajuste a lo que tú buscas y que no tengas que ajustarte tú a lo que te ofrece esa persona. Es decir, si un nutricionista simplemente te va a dar un papel o simplemente te va a hacer un menú, por muy variado que sea, pero no te va a explicar nada o no te va a hablar de educación nutricional, pues es posible que no aprendas nada. O sea, yo, por ejemplo, en mi caso, pues trabajo tanto con menús para personas que lo necesitan, como por ejemplo, yo qué sé, pues hace unos meses que me vino una chica que quería hacer una transición a una dieta vegetariana, etcétera. Pues simplemente tuvimos 3 sesiones en las cuales yo le fui explicando un poco cómo hacer, o sea, por qué cambiar cada cosa que ahora, o sea, cada alimento del que ahora no iba a utilizar. em, y los nutrientes clave que pueden tener ciertos, no ciertos problemas, pero sino que igual no sabes de dónde obtenerlos, ¿no? Cuando haces una transición a una alimentación vegetariana. Pues el tema del hierro, cuál es el hierro hemo, cuál es el no hemo, qué hacer para mejorar la absorción con el hierro que procede de fuentes vegetales, el tema de la vitamina B12, todas estas cosas. Y dedicamos simplemente 3 consultas, un poco de educación nutricional, pero igual también hay una persona que eh, viene porque quiere mejorar el rendimiento deportivo y ahí pues sí hacemos un menú mucho más concreto. O sea, lo ideal es que se adapten a ti, no necesariamente con un menú o no necesariamente solo con educación nutricional, sino que yo qué sé, que al final te sea una persona que te guíe, no que tengas solo como un protocolo y lo utilice igual para una persona que viene porque le han diagnosticado una diabetes, que para una persona que viene para mejorar porque tiene una competición, que para una persona que quiere bajar de peso. O sea, son casos muy diferentes y las situaciones vitales de cada persona también son distintas. Entonces depende un poco. Hay una pregunta que me parece súper interesante que es, ¿qué alimentos son buenos tener siempre en casa? Claro.
Yo tengo que Uf, decir que cuando vivía en Madrid me decía mi madre, nena, pan, leche y huevos. Y fruta. Siempre cuando me fui en plan de sube independizada. claro, es que es lo que digo, no hay ningún ingrediente que de por sí sea completamente esencial. Em, Ahora, lo ideal siempre es tener, yo diría, frutas y verduras de temporada, siempre. La que sea, como decía Marico por ahí, siempre defensora del plátano. El plátano no es siempre de temporada, pero es verdad que es una fruta muy versátil que a la mayoría de gente suele gustar. Frutas y verduras de temporada. Siempre legumbres para mí son como un alimento estrella, cualquier tipo de legumbre. Hay gente que dice, no me gustan las legumbres, pero luego no sabe que, yo qué sé, los guisantes sí le gustan y no saben que realmente es una legumbre. O que toleran igual bien el hummus, pero no la legumbre entera. Y el hummus al final pues es legumbre triturada. Legumbres yo siempre tendría en casa, que además podéis tener los botecitos estos cocidos que están súper bien Ya y que ya son vienen cocido. súper prácticos. El huevo, si tomas huevo, también es verdad que es un alimento bastante completo. Alguna fuente de cereal, pues o bien pan Y, integral o algo de arroz, por ejemplo, también es buena opción. Siempre tener una fuente de carbohidratos de preferencia integral, frutas y verduras de temporada, pues una fuente de proteína. En nuestro caso, por ejemplo, la legumbre es maravillosa. Sí que creo que todo el mundo debería consumir legumbre al menos un par de veces por semana. Y luego, en caso de personas pues, que consumen carne, etcétera, pues algo de pescado blanco una o dos veces por semana o un pescado azul una vez por semana. Carne roja, máximo una vez por semana. una vez por Eh, semana carne roja. Máximo. Ay, pues yo creo que la gente la come Es, mucho, ¿eh? sí, sí, sí. ¡Ostras! Ah. Ostras, pues en mi familia se come bastante la carne roja, ¿eh? Sí, a ver, normalmente yo creo que en España en general se come bastante carne roja. Bueno, ahora está bajando un poquito la cosa, ¿no? Ya la gente está como más centrada en el pollo pavo, pero sí. Pero es que hay mucha gente en plan que ahora mismo. Pero yo creo que también es la tendencia esta que hay ahora mismo fitness. O no sé si te ha llegado, pero a mí, por ejemplo, o sea, veo mucha gente comiendo solo eso, pollo, en plan, pechuga. Pollo y arroz, arroz Pollo y y pollo. arroz, Sí, todo, 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 todo. sí, sí, es verdad. Me dice Gonza, Oye, ¿lo del huevo y colesterol es real? no. Em, ¡No! no, a ver, huevos Ma- podemos tomar sin mamá, problema. mamá. A ver, para empezar, eh, es que esto es un mito que, a ver, es cierto que el huevo contiene colesterol, ¿vale? Pero, eh, para empezar, no es como de lo que se come se cría, no siempre es cierto, ¿vale? Igual que esto se habla de toma colágeno para las articulaciones. El colágeno es una proteína de muy difícil asimilación y realmente apenas se absorbe, ¿no? Entonces, igual que no por tomar colágeno necesariamente me aumenta el colágeno, no por tomar colesterol necesariamente aumenta el colesterol. Además, el colesterol de la yema del huevo no es colesterol malo, por decirlo así, ¿vale? No todo no todo el colesterol es malo, ¿vale? Tenemos el HDL y el LDL, también está el VDL y el IDL, pero eso es, casi nadie escucha hablar de ellos, y cada uno tiene una función diferente, ¿vale? El LDL lo que hace es llevar los triglicéridos a las arterias formando la placa de ateroma, el típico dibujo que vemos del anuncio de Danacol que sale en Vale. amarillo, ¿no? Y que se estrecha. Y el HDL, que es el que conocemos como bueno, actúa como vehículo y coge esos triglicéridos, esas grasas, y las devuelve de nuevo al hígado para su expulsión. Con lo cual, el hecho de que el HDL esté elevado, el colesterol bueno esté elevado, no es malo. O sea, todo lo contrario, ayuda a mejorar esa condición. Entonces, bueno, esto es algo muy interesante, de hecho, para hacer un vídeo hablando de esto. Pero no es malo y podemos comer, por ejemplo, un huevo todos los días y no pasa nada. También depende de qué otras cosas comemos a lo largo del día. Pero que el huevo es un alimento muy completo y es perfectamente sano. ¿Por qué existen estos mitos en plan de algunos alimentos? Es una muy buena pregunta que me Como por pregunto yo ejemplo cada día. lo típico de en todas las comidas hay que comer pan. Y el pan blanco, Sí, no sé qué. Y... no es, o sea, es tanto como que en todas las comidas hay que comer pan o que no puedes comer pan.
o que el huevo es malo, o que la fruta tiene mucho azúcar y es Y horroroso, engorda, sí. que los carbohidratos fatal, que las legumbres también. Yo lo de las legumbres no lo había escuchado tanto hasta que empecé en las consultas y ya hay varias personas que me han dicho, no, es que me dijeron que no puedo comer legumbre, que es... Y yo, porque es inflamatoria. Y yo, a ver, una cosa es que te produzca gases y otra cosa es que sea inflamatoria a nivel sistémico, que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Entonces yo creo que es parte de leer cosas y no entender de Ya, dónde viene lo que están leyendo, y también de personas que o son malos profesionales o dicen que son X profesional y realmente no tienen la formación, o muchas veces influencers o gente que se mete en temas que no deberían meterse. Entonces creo que es una mezcla un poco de... Bueno, y previo a los influencers, antes que no existía, yo creo que en las revistas y en ciertos programas de televisión también se hablaba mucho de estas cosas, eh, pero no sé realmente de dónde salían los mitos. Yo creo que también no había tantos estudios acerca de ya, alimentación, porque es verdad que la figura de nutricionista es relativamente reciente. O sea, antes no existía como tal en los estudios en nutrición, el endocrino se encargaba un poco de eso, pero tampoco al 100%. Entonces, es una mezcla, yo creo que de todo esto. totalmente. Pero es que a mí me pasa, por ejemplo, el tema de... Joder, oh, perdón. También el hecho, por ejemplo, de ser vegetariano a ti te habrá pasado mucho. No es que sean mitos, pero yo siento que es como desinformación. O sea, y me da rabia muchas veces porque es como, oye, tú estás comiendo fatal, o sea, estás comiendo de todo, sí, estás comiendo fatal, y tenías que meter en si mi dieta es buena o no, solo por el hecho de que no como ciertos alimentos por decisión propia. ¿Vale? No sé si a ti te ha pasado como nutricionista también de que alguien te... A ver, ¿cómo se lo explico? O sea, sería horroroso, pero no sé si algún paciente te ha puesto en duda por el hecho de ser vegetariana. El hecho de, A ver, ostras, ¿cómo vas a hacer? ¿Sabes? Porque lo bueno y lo excelente y lo tal es comer de todo. sí, a ver, no me he sucedido como tal porque trato de no hablar de mi vida personal con los pacientes. Sí que lo menciono cuando el paciente que viene es alguien que o bien es vegetariano o vegano porque se siente como más tranquilo o tranquila, o si Claro, hay alguien que viene como a transicionar, ¿no? Y ahí he notado todo lo contrario, claro, he notado como bien. Em, claro. pero en casos de... Sí he escuchado comentarios sin hacer referencia a mí, porque igual la persona no sabe que yo soy vegetariana, porque a ver, al final yo sí que trato de ser objetiva y dejar aparte como lo que es mi sentimiento ético, moral, etcétera, porque al final, ante todo, soy profesional y intento no estar polarizada en este sentido, porque aunque a mí me parezca moralmente que sea mejor Ya, X asunto, sí que sé también que a nivel objetivo se puede tener una alimentación equilibrada, tanto con un protocolo dietético consumiendo animales como no. Entonces, sí que hay mucha gente, pues que tiene mucho el que... uy, se fue el la que- cámara. Se me ha ido. Sí, la cámara un poquito. Vaya, esto me pasaba siempre. Entonces, Claro, dicen, José iba a decir eso, es una cuestión ética, pero no vas a dejar de ser profesional. claro. Bueno, que sí que hay mucha gente que en este sentido pues tiene dudas. Hay más gente como que me ha cuestionado en mi entorno normal del día a día Ya, y aun mencionando que soy nutricionista, es como que me siguen poniendo en duda, ahí sí, no tanto en la consulta, sino más en mi vida cotidiana. Y parte de nuevo pues de la desinformación, un poco de la ignorancia, que es normal, porque no todo el mundo se dedica a estudiar nutrición, es lógico, pero simplemente no es que tengas que comer de todo para estar saludable, tienes que em, todos los macronutrientes, otra vez la cámara se me ha ido. sí, De todos los macronutrientes y todos los micronutrientes, es decir, pues eh, proteínas, carbohidratos, grasas y de ahí todo lo que incluye pues cualquier tipo de vitamina y mineral. Pero como digo, todos se pueden obtener
de diferentes fuentes alimenticias. Pues como hemos dicho con el omega 3 sí, el salmón tiene mucho, pero también lo podemos encontrar en la chía o en el lino o en las nueces. Es decir, ¿estamos más acostumbrados en nuestra dieta mediterránea a comer salmón que chía? Pues sí, la chía es relativamente reciente en nuestra Ya. alimentación. Pero bueno, nueces también hemos tenido toda la vida y hoy en día que hay como tanta variedad y podemos encontrar tantos alimentos, no hay tanto problema en este asunto. Quizá hace más años, pues sí que hubiese sido más complicado. El tema del omega 3, pues solo tendríamos igual las nueces, ¿no? Porque lino y chía no acostumbrábamos a consumir, pero bueno, es que hoy en día realmente podemos conseguir casi entre la mayoría de países, ¿no? Pero sí. Me hace una pregunta que es, ¿qué hacer si te cuesta comer verduras por el sabor, textura, etcétera? O gente que... Eso ya es una pregunta que te digo yo porque he tenido amigos y amigas que le ha pasado que no comen verdura. O sea, yo no Sí, sé esto cómo es le afecta eso a su organismo, pero no comen. ya, esto sí que me lo encuentro mucho en consulta. Y es como el tema que más cuesta y que más lento va. Bueno, también depende un poco de la persona. Esto normalmente suele ser porque pues en la infancia o no se ha predicado con el ejemplo en casa, o simplemente pues si la persona no consume verdura y decía no le gusta, pues ya está, se dejaba el asunto y dejaba de consumir verduras o frutas. Y, y bueno, la forma de intentar introducirlo es ir muy poco a poco. Poco a poco, sobre todo suele ser por el tema de textura. Hay gente que no lo tolera, pues, de ninguna forma en la que se vea como tal el alimento y si tolera bien los purés o cremas. Em, Ewi, tengo una pregunta. dime. Es que a mí no me ha pasado nunca lo de la textura y no sé por qué lo dicen. ¿Qué es la textura? O sea, me refiero. ¿Qué provoca una mala textura? Normalmente arcadas, hay gente que le da como arcadas si la verdura igual está muy cocida o las fibras de la propia verdura. No sé si... Ah, mira, por ahí la persona que la ha preguntado, a ver si nos lo puede contar. A mí me están ¿Cuál es diciendo su por aquí caso? rechazo, desagradable, desagradable. Claro, es que yo muchas veces me lo han dicho también. No es que la textura, me ha pasado la textura del plátano y digo, si no hay nada más básico que un plátano. Digo, ¿cómo te va a molestar la textura del tomate? También. A mí hubo una textura que no me gustaba, pero era el sabor más que nada. También, no sé. Porque a mí te puedo decir, no me gusta porque no me gusta como sabe. ¿Vale? Pero la textura se Claro, me hace rarísima. O sea, lo pienso y digo, ¿pero qué le pasa? y que al final dentro del mundo de las verduras hay infinidad de sabores y de texturas. Pero sí que es verdad que o no sé, al menos mi experiencia recuerdo con mi abuela cualquier verdura la cuece hasta la extenuación, es decir, se queda eso efecto. A mí me pasaba, por ejemplo, de pequeña con la coliflor o con las menestras de verduras, que realmente, o sea, a mí me daba arcadas, o sea, yo no es que no quisiera probarlo, pero es que físicamente me era imposible porque estaba, pues bueno, no sé, o sea, sobre todo en la infancia esto es común que pase y si eso persiste a medida que vas creciendo, pues ahí se queda eso, ¿no? Entonces, se puede probar utilizando diferentes texturas o empezando desde en formato puré o introduciendo como muy picadito en otro tipo de platos, por ejemplo. Algo que utilizo yo mucho en estos casos es tratar, por ejemplo, de meter, yo qué sé, calabacín en la tortilla de patata, muy picadito, porque el calabacín, por ejemplo, es una verdura que no tiene excesivo sabor, la tortilla de patata suele ser algo que gusta bastante, y lo metes ahí muy picadito y pues, por ejemplo, muchas veces pasa bien. O pues eso, introduciendo sobre todo pequeños trocitos de verdura en otros platos, en un plato de arroz, en un plato de pasta, y empezando por aquellos que no tienen un sabor muy intenso, como puede ser el calabacín, y luego introduciendo poco a poco a otros. Y al final, pues muchas veces no puedes introducir una gran variedad, pero bueno, pues igual después de un tiempo, pues puedes introducir 5 tipos de verduras diferentes, que oye, pues ya es algo y es bastante, ¿no? Para una persona que lleva años sin tomar absolutamente nada de verdura, pues me parece un avance grande. Y una pregunta, los alimentos, o sea, esto es mío, los alimentos que están pasados, o sea, hecho puré, Mm. es que yo le digo pasado, los alimentos que están pasados y otro ejemplo, los alimentos que están congelados,
siguen manteniendo los valores nutricionales. A ver, no del todo. Cualquier procedimiento de cocinado, o sea, cualquier alteración del Porque yo he propio visto, alimento. es que yo he visto influencers decir que sí. No, pero no es algo que sea tan importante ni que suponga una pérdida nutricional realmente a tener en cuenta. Por ejemplo, el ultracongelado es la técnica de conservación de alimentos que mejor conserva los nutrientes de ese alimento. O sea, no prácticamente intacto, algo se pierde, pero es que no es algo, o sea, mira, igual que te decía que, por ejemplo, el salmón tiene 80 veces más cantidad de omega 3 que la pastilla, o sea, ya es una cantidad mucho mayor normalmente de lo que tú vas a necesitar, por ejemplo, en una semana. Entonces, normalmente, si tú comes variedad, vas a tener todos los nutrientes que tú necesitas. O sea, tampoco es como algo que tengamos que llevarnos, ¿sabes? Las manos a la cabeza y decir, oh, estoy cociendo esto, está perdiendo nutrientes. Sí, no algo. Pero, a ver, lo comes en una cantidad suficiente y comes todos los días y comes variedad de cosas, no es algo notorio ni que tengamos que preocuparnos por ello, pero sí, o sea, cualquier modificación de un alimento hace que pierda nutrientes, tanto si lo asas como si lo cueces, como si lo conservas, por las típicas latas de conservas, luego en el líquido, pues muchas veces quedan nutrientes, claro, pero no, o sea, no tiene más importancia. Sí que, o sea, luego a nivel de, o sea, ahí por ejemplo, em, es que esto ya de entrar en más cosas más concretas. Por ejemplo, en una persona que está, que tiene que hacer una dieta FODMAS, ¿vale? Que se ha hecho ahora muy famosa por tema de que igual tiene Una dieta sobrecrecimiento. qué? El sobrecrecimiento ¿FODMAS? bacteriano, el SIBO que se escucha mucho. Por ejemplo, esa persona le Yo, aplicarán. ¿te ha dicho mucha gente que cree que tiene SIBO? Sí, pero bueno, esto ya muchas veces no es SIBO. Lo que quiero llegar con esto es que, por ejemplo, esas personas durante un tiempo no pueden tomar champiñones porque tiene una cantidad alta de ciertos azúcares fermentables, ¿vale? Maltitol, concretamente. Pero sí, por ejemplo, las pueden tomar en enlatados porque o sea, la mayoría de ese azúcar fermentable queda disuelto en el líquido de conservación del alimento. Bueno, o sea, al final, pues es lo que digo, cualquier procedimiento de alteración del alimento, pues va a hacer que se pierdan cierto tipo de nutrientes, pero que es que en general para una persona sana es que no tiene mayor relevancia. Preguntan por aquí, ¿la sal es necesaria? Yo trato de no consumir sal porque siento bien los justos. El sodio es necesario. Em, la sal, sobre todo yodada para personas vegetarianas veganas, es muy necesaria porque es la forma más sencilla de obtener el yodo, ahí 100%. Y en la mayoría de personas sí, la sal es necesaria. En cantidades lógicas, ¿vale? Estoy hablando de personas sanas. Hay personas que se beneficiarán de una dieta baja en sal, pues porque tendrán ciertas patologías y ciertos problemas. Pero normalmente sí, la sal es necesaria porque es la forma más fácil de obtener sodio, de obtener yodo, si la sal es yodada, que en realidad recomiendo a casi todo el mundo que la tome yodada si eres una persona sana. Entonces, sí, es necesario. Y tengo una pregunta, ¿la sal inflama el estómago? No, no inflama. No sé de dónde viene esa pregunta, pero no. Ah, un mito. Un coso de mi cabeza que a veces decía yo, oh, no voy a tomar mucha sal porque si no sal me inflama y tengo A gases, ver, ¿no te da la sal? no, la sal lo que puede hacer He y que vivido te en puede una hacer. mentira todos No, estos años. la sal lo que puede suceder. A ver, la sal retiene líquidos, ¿vale? Em, Porque simplemente las moléculas de agua se asocian a las moléculas de sodio. Entonces, sí que si tomas mucha sal o comidas muy enriquecidas en sal, en sodio, pues habrá más agua retenida pues en favor de eso, ¿no? O sea, precisamente por eso. Es lo único, o sea, por ejemplo, muchas veces en deportes que funcionan, mira, ahora que va a ser la velada, deportes que funcionan
a través de categorías de peso, muchas veces lo que se hace de 3 a 2 días antes de hacer el último pesaje es quitar completamente la sal de la dieta, porque al quitarla, pues no se retiene ese agua asociada y pierdes agua por ese motivo. Y luego, justo entre el pesaje y la propia competición, que más o menos pueden pasar 24 horas, ahí sí que se introduce el sodio de nuevo porque es esencial también para procesos metabólicos básicos. Entonces, sí, retiene agua y puede ser el hecho por el que digan que inflama, pero es que eso no significa que no sea saludable porque lo necesitamos. Otra cosa es que te pases mucho en el consumo de sodio, pues ahí, claro. Y dice, Gonza, la del Himalaya es lo mismo, pero con colorante. No sé, se ha puesto muchísimo de moda. Pues ahí no sé decirte de dónde sale la sal del Himalaya. Es que, pero yo he visto en plan un montón de gente, yo creo que también por el tema de influencer y tal, porque muchas veces, no sé si te ha pasado, pero que te venden como cosas bonitas, o sea, o te venden como alimentación bonita, por así decirlo. Claro, no sé si se utiliza más Yo a en nivel. influencer de comida, en plan así en plan que hacen deporte y tal, yo le he visto mucho sal de Himalaya, Mira, a muchísimo. ver, por lo que veo aquí, el 98% de la sal del Himalaya es cloruro de sodio, mientras que la sal común es 99% cloruro de sodio. Es decir, pues la diferencia es prácticamente el color. Sí, o quizá el sabor, no sé si a nivel de No sé. propiedades organolépticas, de sabor, de olor, sea algo diferente, o más por tema gastronómico, o ¿no? Cada vez como se da más importancia también a la presentación en gastronomía y tal, a nivel de composición, por lo que veo, prácticamente igual. O sea que no. Bueno, es como cuando recomendaban tomar agua marina, agua del mar, que tiene una concentración de sal muy elevada y es Pero eso es muy malísimo, ¿no? ¿O peligroso. qué? Sí, pero pues las modas de la alimentación, sí, eso estuvo. Recuerdo cuando yo empecé como vegetariana, hace más de 10 años ya. Eso estaba como súper de moda y la gente iba a los herbolarios a comprar agua marina para beber agua marina. Bueno, cosas que ¿Te pasan. acuerdas de algo así en plan de moda? O no sé si la gente que nos está escuchando ahora, ¿os acordáis de alguna moda que se haya puesto en plan como súper potente con el tema de la alimentación? Yo Es ahora que ha mismo habido ha habido cositas tantas. raras. Ha habido lo del agua del mar es terrible. Eh, Yo sé, ay, ya me acuerdo de una cosa vastísima. No sé si lo comenté en algún programa. Eh, el- había gente que lo que hacía era eh, el orden de las comidas las cambiaba. Es decir, tomaba el postre antes y después, en plan, como que iba para atrás. Por el hecho de no llenarse. O sea, oye, mentira, llenarse más para no comer, digamos, lo que tenía más calorías. Una pasada, o sea, me parecía de verdad pero es que lo he visto mucho en madres, ¿eh? sí, o tomar mucha agua antes de las comidas para llenarte antes con agua y no comer después tanto. A ver, eso es tener una mala relación con la comida, la verdad. Hombre, es decir, que tu único motivo sea ese. Si es decir, si tú tomas de primero, por ejemplo, una ensalada que es muy saciante y te gusta y la disfrutas y luego te tomas un segundo plato en lugar de que simplemente comerte un plato gigante de macarrones, pues es más equilibrado, ¿no? Pero hay que ver también desde dónde se hace y por qué se hace. Ya. Es que yo creo que Porque todas estas modas también tienen mucho que ver con estas cosas. Sí, es verdad que, es que no me acuerdo si lo comentamos o no, pero yo muchas veces esto lo comentaba en mi directo. El hecho de los suplementos tipo comida. O sea, un suplemento por una comida. los batidos y eso, Sí, eso ¿no? me parece una salvajada también. Es que me parece una salvajada. Es que creo que lo hablé contigo, ¿no? Puede ser que han quitado también la publicidad. Es como que se ha prohibido, creo que fue, este tipo de publicidad en televisión. O por lo menos ya no hay tanto como antes. Porque es que Sí, yo antes no había veo una... tanto de esto de batidos sustitutivos. Es verdad que hubo una época en la que sí, y muchos eran, ya ni siquiera son, porque hay algunos de los que se utilizan ahora también en suplementación deportiva, ¿no? Que tienen proteína, tienen carbohidrato y tal, y yo qué sé, en un día que vas muy ajetreado y no tienes tiempo y te lo tomas,
pues bueno, más o menos te ayuda a salir del paso. No es lo ideal, pero vale. Pero había algunos que eran simplemente como licuados de diferentes frutas, que eran solo como el líquido que ni siquiera tiene fibra, es cero saciante, porque aún si te tomas un batido de estos que digo, que tienen carbohidratos, que tienen proteína y tal, son saciantes de narices, son densos, al menos yo que sé. Pero es verdad, recuerdo unos que se vendían que eran como diferentes colorines, porque eran como diferentes mezclas de frutas, verduras y tal. O sea, es que no tiene ni pies ni cabeza y que igual te lo vendían por como por 200 euros 10 botellas. ¿Qué dices? Madre mía, no, yo eso no he llegado. Yo he Hmm. llegado a las típicas marcas que salen en la televisión, o sea, aquí en España, y eran eso. Era sustitutivo, es verdad. O sea, no eran ni suplemento. Porque dices, bueno, me tengo un suplemento, no sé qué, pero aparte hago mi comida, ¿no? Pero eran sustitutivos de comidas enteras. Sí, o en forma de barritas también. Y es como, ah, bueno, me como esta barrita y ya Además, no barrita, como ¿de más. qué va a ser la barrita? De chocolate. Sí, Porque eran barrita de chocolate. Y tú decías, yo, sí. digo, hostia, ¿qué está pasando aquí, no? O sea, yo de por sí ya no le había sentido, entonces digo, bueno, digo, no sé ese tipo de texto, ¿cómo va? Me dice Ah, una de las modas que se puso, por ejemplo, lo hablamos un poquito en el programa pasado, lo del ayuno intermitente. Y hay una pregunta que me sí, han hecho aquí también, que es que cuánto daño hace y tal. Por si más o menos lo mismo, ¿no? Hacer un ayuno sin tener a un profesional que te esté guiando o solamente hacerlo porque tú pues has decidido hacerlo porque pues sí. sí. A ver, el ayuno intermitente es lo que comenté la otra vez. No es ni bueno ni malo. Es decir, es simplemente una forma de organizar tus comidas. Em, o sea, o sea, no va a ser ni bueno ni malo, depende un poco de tus hábitos generales. Si tú de normal estás acostumbrado a desayunar, te levantas con hambre eh, y te gusta desayunar, está bien que lo hagas. Va a ser mejor que lo hagas a que te quites ese desayuno, porque si no, vas a acumular un hambre alrededor de esa hora hasta tu siguiente toma, que pueda ser la media mañana o bien la comida, que lo más normal es que luego, si no al día siguiente, vayas a devorar. Y Ya, ahí no tiene ningún sentido quitártelo. Y si tú de normal eres una persona que por la mañana no tiene hambre, que incluso siente náuseas, que le pasa a muchas personas, y simplemente porque te dicen que el desayuno es muy importante y que hagas un desayuno y no te sale a hacerlo, tampoco es necesario que lo hagas. O sea, ninguna comida, con esto me refiero a desayuno, en vez de mañana, comida, merienda y cena, es esencial como tal, ¿vale? A ver, esto es un poco, me da lo mismo hacer 6 comidas, estoy hablando de manera general, ¿vale? Me da lo mismo hacer 6 comidas que hacer, por ejemplo, tres. Sí que una, por ejemplo, o sea, sería muy difícil meter toda la cantidad de alimentos que necesitamos en una comida, de digestión sería muy pesada y sería horroroso, pero depende al final de lo que se adapte a tu estilo de vida y de lo que realmente tú puedas llevar a cabo y no te vaya a suponer un problema de hambre o de forzarte a comer cuando no te apetece y que luego te sientas mal. No tiene sentido enfocar tu alimentación a eso solo porque has escuchado que es estupendo cuando realmente tú de manera normal no lo harías. Ahora, igual que como todo, hay protocolos de alimentación. em, en los que, por ejemplo, sí se recomienda hacer 5 o 6 comidas al día. Por ejemplo, si una persona tiene úlceras en el estómago, será mejor que haga pequeñas comidas a lo largo del día y más cantidad, ¿vale? Para que sus digestiones no tengan que ser muy pesadas, no tengan que ser muy grandes y pueda digerir con facilidad. Pero esa persona, por ejemplo, también será mejor que tome casi todo cocinado, casi todo triturado, para que su estómago no tenga que hacer un esfuerzo grande. Estamos hablando de, por ejemplo, ese caso en concreto. Sí que particularidades, pero bueno, para una persona sana o sea, en una etapa normal, pues no es ni bueno ni malo. Lo bueno será lo que tú puedas llegar a llevar a cabo y que te ayude a alimentarte bien y de manera saludable. Saludable me refiero también a nivel mental incluso, ¿no? A lo largo del día. hay gente que dice, que lo comentamos la otra vez, que lo del mito del desayuno, por ejemplo, que era lo de que el desayuno es la comida más importante del día.
Y A dijese ver, tú en el anterior programa que no, que claro, realmente son todas, o sea, pero hay gente, sí es verdad que me ha pasado a mí que muchas veces, o sea, pues mis abuelos son por ejemplo, mi familia son de desayuno, ¿vale? Entonces yo me mm, acuerdo que cuando yo era pequeña decía que no tenía hambre el desayuno, era como, tienes que desayunar sí o sí porque es súper importante. Claro, entonces a veces yo desayunaba sin tener, obviamente, hambre, pero ya eso era algo que tenían ellos en la cabeza metida y yo obviamente la pequeña, bueno, pues sí, venga, el desayuno es súper importante, tengo que hacer espacio sí o sí, en plan, pase lo que pase, tengo que desayunar. sí, eso, mira, Marico ahí lo está diciendo, se lo inventó Kellogg's. Es verdad que esa frase nació, creo que de una campaña de cereales, de Kellogg's concretamente, en la que pues decía que el desayuno era la comida más importante del día y que necesitaba cereales, etcétera. Em, A ver, para ciertas personas el desayuno y sobre todo para tus abuelos o gente un poco de esa generación, es cierto que el desayuno era una comida muy importante. ¿Por qué? Porque la mayoría trabajaban en el campo o con ganado, Mm. se levantaban muy temprano. Pero esas personas probablemente no desayunaban Kellogg's. Yo qué sé, mi familia, pues por ejemplo, yo que soy de Soria, mis abuelos desayunaban un torrezno con una barra de pan. No estoy diciendo que sea lo más saludable, ¿no? Pero sí que necesitaban mucha energía porque iban a trabajar el campo. Entonces, para esas personas, lógicamente, el desayuno es muy necesario porque están muchas horas fuera haciendo un esfuerzo físico muy grande y necesitan energía. No necesariamente tiene que ser cereales. Luego cambió, ¿no? Un poco el concepto de desayuno, pues ahora en España sí que suele ser un café, leche, normalmente cereales o galletas, incluso bollería. Ese tipo de comida es la más importante, pues en realidad es que si vas a desayunar así de manera frecuente, pues casi mejor no desayunes, la Ya. verdad, porque eh, entonces hay parte de verdad en lo que te decían en tus abuelos, porque para ellos quizás sí que era muy necesario, hay parte de marketing, publicidad, dinero en todo eso, y depende un poco o sea, de la persona también. Igual si una persona pues, se levanta sin hambre y lo que va a hacer es sentarse 8 horas frente a un ordenador, pues Mm. igual no lo necesita, o igual sí. Yo, por ejemplo, levanto siempre y para mí el desayuno es mi momento más feliz, ¿no? De las comidas más felices porque a mí me gusta mucho. Pero hay gente que pues, se levanta y dice un café como mucho y ya está. Y luego el resto de comidas las hace bien y no hay tampoco mayor problema. Me preguntan también, ¿podrías explicar en qué consta un déficit calórico? Pues un déficit calórico, bueno, esto creo que incluso la mayoría de personas del chat No, saben, puedes saber, ¿no? ¿no? En qué consiste. Incluso tú supongo que también lo sabes, ¿no? Un déficit calórico simplemente consiste en reducir un poco la cantidad de energía, la cantidad de calorías que consumes, normalmente con un objetivo de perder grasa corporal. Simplemente es reducir la cantidad de calorías pues, con un objetivo de pérdida. Y por Superávit es lo ejemplo, contrario. claro, y la gente que no esté escuchando a lo mejor no sabe, o sea, ¿cómo mido yo lo que yo necesito? Creo que esto también lo dijimos, pero hay veces que llega cualquier... que eso, para mí son cosas a lo mejor un poco más simples, y yo creo que para nosotros, pero después puede haber gente que tenga esa duda, ¿no? De cómo mido yo, por ejemplo, lo que necesito de alimento, A ver, de yo calorías en creo este que caso. para una persona del día a día que simplemente quiere comer bien y hace su ejercicio, no es necesario medir lo que comes. O sea, estamos como muy obsesionados con cuánto necesito mi peso y Mm. calculo y tal. Para mí, de verdad que no es necesario. Ahora, lo ideal es consumir entre, pues aproximadamente alrededor de entre 1,6 2 gramos de proteína por kilo de peso, depende un poco de la situación. Em, Consumir siempre pues unas fuentes de grasa en nuestro día a día, pues en cada comida, tratar de utilizar pues algo de aceite de oliva, pues como hemos dicho, una fuente de omega 3 pues también a través de pescados azules o de semillas, frutos secos. Em, Luego, lógicamente, incluir algo de carbohidrato y también pues vegetales, algo de fibra pues procedente de cereales integrales, de verduras, de frutas, pero yo no diría que el grosso de la población necesite calcular exactamente lo que necesita, porque simplemente para mantener un peso saludable y pues, yo qué
sé, estar activo, etcétera, es necesario ser súper Muy concreto, más o menos, meticuloso, ¿no? O sea, no es... claro, es que, no sé, ahí sí que noto que rozamos un poco la obsesión y el querer tenerlo todo súper medido y no es necesario realmente para la mayoría de personas. Y un día comerás un poco más porque a nivel social tienes no sé qué y también es parte de disfrutar de la alimentación. Igual un día que tienes muy caótico, por lo que sea, pues igual comes algo a menos porque no te da tiempo, porque tal y no pasa nada. Pero si ni un caso ni el otro es lo frecuente, si no estamos todos los días comiendo en 50 eventos sociales o no estamos todos los días comiendo súper poco, más o menos nos iremos manteniendo. Y tengo una pregunta que es un poco tonta, pero bueno. Estar sano es igual a... O sea, me refiero. Nos venden un tipo de cuerpo sano, ¿vale? Que en mi cabeza es típico cuerpo tonificado, de estos en plan deportista, de estos que tú dices, ay, qué bien, que, ¿vale? El típico ejemplo, ¿no? Un cuerpo, siempre que se dice estar sano, se pone un tipo de ejemplo, ¿vale? Yo creo que todos tenemos en la cabeza cuál es. ¿Es eso el igual a estar sano? ¿O puedes tener otro tipo de cuerpo y estar sano igualmente? Pues hay un amplio espectro de posibilidades aquí. A ver, normalmente este tipo de personas super fitness suelen fijarse mucho en su alimentación y suelen estar sanos, pero no tiene por qué. Es decir, igual es una persona fitness, pero que luego se pincha cosas prohibidas. Entonces no estaría sano, ya no por el tema de alimentación, pero por otros temas. O, a ver, simplemente estar sano realmente Mm. es la ausencia de enfermedad. Sí, una enfermedad. Un déficit, por ejemplo, de hierro es una enfermedad, es una anemia, ¿no? Cualquiera de estas cosas sería no estar sano. Eh, Tener un cuerpo normativo o de gimnasio no tiene por qué implicar estar sano. Puedes estar sano o puedes no estarlo. Habría que mirar muchas cosas, incluso más allá de las analíticas. ¿Personas con sobrepeso, obesidad, pueden estar sanas? Yo diría que personas con sobrepeso pueden estar sanas. Y aquí, bueno, esto es un tema bastante polémico, Mm. pero una persona con obesidad no puede estar sana porque la obesidad, como en sí misma, es una enfermedad y también a la vez un factor de riesgo, ¿vale? Por mucho que me está costando un poco hablar de esto porque sé que es un tema muy polémico, pero es que es así. Sí, sí. La enfermedad, o sea, la obesidad es una enfermedad, ¿vale? Porque afecta, bueno, afecta también al tema de hormonal, se desregulan cómo funcionan las hormonas de grelina, leptina, se produce una inflamación sistémica también, ¿vale? Muchos motivos por los que realmente la obesidad es una enfermedad. Pero una persona, por ejemplo, con sobrepeso sí puede estar sana. Simplemente tiene un porcentaje mayor de grasa corporal y puede estar sana perfectamente, igual que puede no estarlo. Al mismo tiempo que una persona que está extremadamente delgada, eh, si está extremadamente delgada, tampoco está sana, ¿vale? Una Ya. cosa es delgada, igual que una cosa es tener algo de sobrepeso, y otra cosa es una obesidad o sea, una delgadez extrema. Ninguno de los dos extremos va a estar sano. Por mucho que, mira, mis analíticas están perfectas, la salud no solo se refleja en las analíticas. O sea, una persona, por ejemplo, con una depresión enorme puede tener sus analíticas perfectas, pero esa persona no está sana. Tiene una condición mental que, por supuesto, tiene arreglo, pero no es saludable. ¿Y tú piensas, Esther, que las analíticas que nos hacen hoy en día recogen todo lo que deberían de recoger? Por A ver, ejemplo, tú. Hmm, lo que has dicho, por ejemplo, de lo de la salud mental, ¿vale? Hay muchas veces, es que lo que has dicho, que muchas veces no sale escrito en la hoja de papel, ¿sabes? Porque yo me he encontrado mal, he ido a hacer una analítica y he tenido todo perfecto. Y tú dices, coño, entonces estás bien. Y yo te digo, no, estoy bien. O sea, claro, claro, ¿cómo vemos eso? O sea, ¿están bien hechas las analíticas? Se debería de
esto ya es una pregunta así un poco tal, pero se debería de replantear el tema de analíticas. A ver, la analítica básica que te hacen es una analítica más o menos completa, pero no refleja todo. Normalmente no refleja hormonas, o sea, no refleja muchos valores. Entonces, es una forma de saber más o menos que lo principal está bien, pero por ejemplo, en una analítica nunca te va a decir si, yo qué sé, tú puedes tener una ansiedad horrible, tener náuseas todos los días, estar mareada, que no puedes incluso ni coger el coche, ¿no? De la Ya. sensación de ansiedad, vomitar, incluso, pues, es decir, tener síntomas físicos y eso no lo refleja una analítica, pero realmente ahí hay algo que tratar. Entonces, realmente una analítica no refleja siempre todo. Y, o por ejemplo, si yo em, tengo un problema en la piel, por ejemplo, no necesariamente una analítica me va a reflejar eso, tampoco. Una analítica normal, ¿no? La que nos hacen normalmente, pues no tiene por qué reflejar que yo tengo un problema en la piel. Un herpes, por ejemplo, no está reflejado en una analítica normal. Ya. Sí, Entonces, que muchas veces, yo qué sé, nos hacemos la analítica, o sea, yo creo que esto es para todo el mundo, ¿no? En plan, nos hacemos la analítica o hacemos la analítica a un familiar y ya digamos que vemos que está, que supuestamente está todo bien y ya es como que, vale, ya no pasa nada, ¿no? Serán cosas suyas y muchas veces lo que tú has dicho son cosas que no salen reflejadas en una analítica, que pueden ser síntomas físicos, pero eh, también puede ser una somatización, o sea, que venga también de la cabecita y por eso nos sentimos así. A mí me pasó que cuando yo me sentía muy mal, yo estaba muy cansada, pero eso era por los picos de estrés, de ansiedad que me dan a mí, que lo que hace es que mi cuerpo entra en una alerta, que lo que hace es que, perdón, se me ponga el cuerpo y decae. Entonces, claro, en ese momento de decaída parece que yo me he corrido 4 maratones por Sevilla y no he hecho nada. Y de hecho, me pasa que aunque duerma, y cuando digo dormir es muchas horas, o sea, no estoy diciendo duerma 9 10 11 no, estoy diciendo en plan 20 horas y más, no claro. recupero. O Mm, sea, porque mi cuerpo no descansa, porque es constantemente eso. Y mis analíticas están bien. Entonces, claro. claro. La analítica es algo que muchas veces por sí solo no tiene por qué decirnos nada, ¿no? Al final es una parte de aquello que habla sobre nuestra salud, pero hay que interpretarlo de manera global junto con otros aspectos. Pues eso, cómo te relacionas socialmente, cómo te encuentras, pues eso, a nivel mental, piel, o sea, Mm. temas también incluso digestivos. Hay muchas personas con problemas digestivos que en analíticas estándar pues están completamente bien, pero esa persona cada vez que come algo está yendo al baño o lo está vomitando o tiene una inflamación muy elevada. Pues no todo está en las analíticas. Entonces, está bien, nos dan información, pero no es la única fuente que nos hable sobre nuestra salud. Claro, dicen, puede ser un punto inicial a través del cual partir. Un Claro. poco, ¿no? Puede ser una Claro, hay muchas, referencia. claro, muchas veces vas al médico y te pasa algo y analíticas perfectas, no te pasa nada. Y Ya. luego sí que te pasa. Entonces, bueno, Tendría que tener el médico también conciencia de eso un poco. Porque yo a veces siento que depende del médico al que yo he ido, o sea, el médico de cabecera en este caso que te asignan, hay veces que he sentido a lo mejor que me ha escuchado más y no solo son números en el análisis, sino que también creo que influye todo. O sea, influye el cómo estoy. Lo primero es el cómo estoy yo, cómo me siento, el más que el número que pongan en la analítica, perdón, que diga que está todo genial. O sea, o por lo menos a mí me ha pasado eso de, oye, pues mira, incluso te dan muchas veces opciones y te dicen, oye, pues eso me ha pasado hace muchos años. Me acuerdo yo que fue una vez porque tenía un ataque de ansiedad, no sabíamos cómo pararlo, o sea, no sabíamos qué hacer en ese momento, entonces el médico me dijo que bueno, que allí no podían hacer nada. ya. Claro, Hombre, pues sí, debería prestar un poco más atención literalmente, a... ¿eh? Sí, sí, o luego ven unas analíticas, algo está mal, toma pastilla. No sé, ¿por qué eso está mal? Porque viene así. ¿Hay otra forma de Ya. poder mejorar esto que no sea a través de una pastilla? Es En que muchas siento que son, ocasiones, siento que
depende del médico, pero eso, sobre todo yo creo que, y me pasa, no todos, pero hay médicos que a lo mejor llevan ya 40 o 50 años trabajando, que son médicos con otra forma de trabajar que siento que no es la de ahora, por ejemplo, y que siento que Sí, no es la generación de ahora, ¿vale? Y por lo menos lo siento así. Y yo he tenido médicos que han tenido sus años y he tenido médicos que a lo mejor tienen, yo sé, que me sacan literalmente 6 años. Y siento que a lo mejor con ellos he congeniado mejor porque siento también que están viviendo en la generación de hoy en día y que no es lo mismo, por lo menos yo me siento más segura a la hora también de contarle algo, porque también es verdad que hay médicos que son muy brutos en ese sentido. sí. Y yo creo que eso hace mucho. O el hecho de que puedas ir al médico sin tener miedo, que volviendo un poco al tema de la obesidad, ¿no? La cantidad Ya, de personas que van a una consulta del médico, yo qué sé, porque se han hecho un esguince en la muñeca y les hablan del peso, por ejemplo, pues no tiene mucho sentido, ¿no? Que mencionen ciertas cosas. Entonces, el hecho de que la persona tenga un poco de empatía, pues yo creo que hace bastante. y es que lo que te digo, cuando digo médico, o sea, no soy solo médico de cabecera, ¿eh? Me pasa con psiquiatra, me pasa con nutricionista, pasa con psicólogos, pasa con mucha gente. Y hay que tener cuidado porque yo después digo, ostras, es que es verdad, es normal que no quiera volver a un psiquiatra, es que yo tampoco volvería. O sea, porque a veces tienen formas de trabajar o que son más... Es lo que te digo, son cerrados. Es su forma de trabajar, son cerrados y no han seguido formándose. Porque yo, por ejemplo, siento que en esos trabajos sí o sí tienes que seguir formándote. O sea, tú no me puedes dar a mí una, un tipo de terapia que tú tengas guardada de hace 50 años. Lo primero porque es que no. A mí me ha pasado Sí, esas cosas, sobre todo lo he visto en el tema de salud mental, me ha pasado con un psiquiatra, que yo digo, ostras, aparte nada más que entro y ya le veo, digo, ya, digo, sí. A ver, al final, buenos y malos profesionales, pues hay en todas partes. También creo que un poco parte de la culpa es un poco el sistema de sanidad que tenemos, ¿no? Que también están como, tienen 5 minutos ya. por paciente, están hasta aquí y bueno, o sea, parte es porque la persona no ponga interés o no se actualice y parte también que tienen que estar un poco hasta el higo de, pues eso, que al final en 5 minutos, ¿cómo puedes atender bien a una persona? Porque joder, yo, por ejemplo, para hacer simplemente una revisión, pues utilizo más o menos media hora. Y si veo que el tema es un poco más complejo porque es un tema de cierta patología o un tema de TCA o algo así, pues igual me reservo 45 minutos, una hora en función del paciente. Entonces, el tema de medicina debería ser lo mismo. Y claro, o sea, en 5 minutos que casi no te ha dado tiempo a decir, hola, me llamo tal, te busco un poco para ver tu historial, hasta luego. No te ha dado tiempo a hacer mucho más. Entonces, pues se mezclan varias cosas. Gente que está hasta aquí, que falta tiempo, gente que no tiene interés en actualizarse, me lleva mucho tiempo y está esperando, yo creo, el día de su jubilación y Ya. hasta luego. Falta de empatía porque también, sobre todo, yo creo que un poco la gente más mayor igual no es tan asertiva ni tan, ¿no? Se basa un poco más en los datos que estudió en su día y ya está. Entonces que se mezclan varias cosas ahí. Es una pena, pero es así. Nada más que sí, 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 pero totalmente con la gente. Es que es lo que tú dices, lo de la gente mayor. A mí me parece una... Es lo que te digo, me da pena después porque después llega alguien que no sepa, que no... Yo siempre digo las primeras veces. Cuando tú vas de primera vez a una persona que te trata mal, tú obviamente vas a salir corriendo las próximas veces. Es que no vas a querer. Entonces yo creo que ahí Mm. después se arrastra un problema durante muchos años. O sea, porque yo creo que pueden llegar a pasar años. Claro, y después la solución no es que tienes que volver a ir a un tal. Ostras, pero es que me han tratado fatal. Es que encima, claro, porque yo voy, por ejemplo, si yo tengo un problema y voy contigo a tratarme, ¿no, Esther? Yo pongo la confianza, sobre todo en estos temas de medicina, de nutrición, de salud mental, de... Yo pongo mi confianza en una persona que desconozco. Porque es verdad, es que no te conozco de nada, tengo que confiar en ti y te tengo que contar mi vida en media hora, por así decirlo. Y muchas veces lo que tú has dicho se queda más contigo porque yo, lo que tú dices, depende yo creo que del caso.
al final vas a tener que dedicar más tiempo a una persona o a otra, pero por el hecho de que no todas las personas somos iguales, que yo creo que eso se dice, pero después parece que en lo que es terapia, ¿no? En lo que es consulta, parece un número en plan de va pasando, va pasando, va pasando. Y yo Sí, y entiendo, cuando a mí me dicen yo no confío en X profesional, digo, te entiendo. Digo, porque me ha pasado a mí, o sea, me ha pasado a mí y le ha pasado a mucha gente que hemos tenido ese rechazo con el profesional de primer momento o en el segundo momento, pero bueno, por eso digo que mentalizaros de que no todo el mundo es igual. Igual que hay gente muy gilipollas, pero es verdad. O sea, puede ser el mejor nutricionista de... A mí me han dicho, ¿no? El mejor... Me pasó con la cara, por ejemplo, con el dermatólogo, ¿eh? O sea, ya me voy a más profesionales. Me pasó con el dermatólogo, que fue un señor que sí, que puede ser el mejor de Sevilla, pero que tenía la empatía de un pato. O sea, literalmente el pato tenía más empatía que él. Entonces, claro, puede ser el mejor dermatólogo del mundo, pero ostras, a mí me dejó y yo tuve trauma. O sea, yo literalmente tuve un trauma. Yo no quería ir a más dermatólogo. A mí me hundió en media hora. O sea, yo decía, Dios santo. qué bien. Por Y eso. sobre todo la importancia que tiene el vínculo paciente-profesional, que esto si estuviese yo, él seguro que nos podría hablar mucho de eso, porque en psicología, por ejemplo, es crucial y en nutrición y en cualquier rama de la salud yo creo que también. Em, claro, o sea, bueno, en 5 minutos no te da tiempo a generar un vínculo, pero si además no muestras empatía, ese vínculo no se va a generar. Y si, por ejemplo, tú necesitas más tiempo para ver a ese profesional en una revisión, si no hay un vínculo o Ya. no hay una empatía desde un principio, tú no vas a volver. Y realmente quizá ese profesional necesita volver a verte pues, para ver tu evolución, analizar ciertas cosas, porque igual simplemente una consulta, pues no puedes ver todo, ¿no? No puedes descartar todas las posibilidades, pero si ya de por sí no vas a generar ese vínculo porque eres una persona seria o incluso desagradable, pues por muy buen profesional que seas, que probablemente sí, ¿no? Como ese dermatólogo, igual es increíble, tú no vas a volver porque ya el trato de la primera vez no ha sido el adecuado. Entonces yo creo que sí que es esencial que se genere ese vínculo profesional-paciente. Entonces, bueno, Y que muchas veces como que tratan el problema. Porque yo pienso que una cosa es tratar el problema y otra cosa es haber vivido con el problema. Te quiero decir, si tú eres dermatólogo y tú has tenido siempre, yo qué sé, yo digo, en mi caso, por ejemplo, era el acné. O sea, el dermatólogo trata 1500 cosas, ¿vale? De la piel. Pero en mi caso es el acné y esta persona, oye, pues no ha tenido el de eso del acné y claro, y me trata como si fuera... me trata como si fuera una tontería. Entonces yo digo, ostras, claro, ¿en qué momento tú estás tratando mi problema, que encima es mío, que no te conozco, que estoy aquí con no sé cuántos médicos, me estás diciendo esto como si fuera una tontería? Porque para y mí el no es entender, así, claro, es un poco claro, es lo que hablamos, es la empatía. y que tú partes de un desconocimiento, en plan, tengo este problema en la piel, pero no sé por qué, no estoy, yo qué sé, estoy comiendo mejor, descansando más y no se me va, no sé por qué viene, partes de un motivo de preocupación, que igual esa persona lo tiene muy claro y dice, este acné es, yo qué sé, hormonal, por no sé qué motivo. Pero tú no lo sabes, si tú partes de una preocupación y vas preocupada porque no sabes cómo tratarlo, porque te genera una inseguridad, porque tal, entonces yo creo que, y sobre todo, pues empatizar con la persona, explicarle a qué se debe, qué puede hacer para mejorarlo, tranquilizarle. No sé, forma parte también, yo creo, De de ser este un buen tipo de trabajo, o de la profesional, mayoría creo de también. trabajos en realidad, no solo en salud, sino en otras muchas profesiones, ¿no? También. Totalmente, sí. Mm. Pero bueno, yo creo que se puede hacer una lista de malas experiencias que hemos tenido, o sea, o que han tenido, en plan, porque seguramente, es que no, porque sé que no es la primera ni la última que se va a tener, literalmente una lista grande de cosas que nos han traumado yendo a un profesional o típicas frases, te lo juro. Pero bueno, eso lo dejaremos para otro día. Esther, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, por resolver las dudas. Tenéis Pues encerraros. las redes de EWI, ¿vale? Lo tenéis aquí en el link. Y por si no estáis escuchando lo que sea, son EWINOR con W. Seguramente en uno de los programas hablaremos sobre los TCAs, porque tú llevas el tema de nutrición en TCA, que me parece súper, pero súper, súper interesante, ya te lo dije en su día. Y creo que será un programa muy guay, pero bueno, siempre es un placer escucharte, que lo sepas. Muchas gracias.
Gracias a Y ti. gracias por tenerme aquí y a todos por estar también y mostrar interés. Gracias a ti. No, la verdad Que es se me que hace siempre súper corto, la verdad. se te hace corto. A mí también se me Sí. hace. Pero porque a mí se me suele hacer corto. Porque cuando estoy contigo con Joel, como son cosas que. eh, Es que es lo que os digo. Como son cosas del día a día y que no nos enteramos de las cosas y cuando nos explican las cosas, pues prestamos atención. Y es lo que pasa. Puedes hacer un poquito de spam del canal, obviamente, obviamente. Obviamente. Así que nada, muchísimas gracias, Ewi. Espero que lo hayáis pasado súper bien. Muy bien. Tendréis resubido ese programa. Y también tenéis resubido en YouTube y en Spotify los demás programas. Un besito grande, grande, grande. Y nos vemos el martes que viene. Un besito. Chao, chao, chao.